No sé, yo voy con mi suegra. Es mi Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa Los 30 y más, donde hoy tenemos un tema muy interesante, el cual pues ya lo fuimos mencionando durante la semana. Es muy importante que sepan que tenemos una super invitada y me gustaría comenzar diciendo que yo soy Berenice García y para mí es muy agradable poder estar con ustedes, poder compartir estas vivencias, que acuérdense que este programa no es más que charlas de personas reales con temas reales. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es, ¿realmente estamos eh, listos para casarnos? Ese es un súper tema, el cual, pues bueno, hoy quiero presentar a una amiga. eh, para mí, pues obviamente es muy importante el tenerla aquí y ella es Rocío Carranza, quien hace unos meses tuvo el privilegio de poderse casar y bueno, el día de hoy pues va a estar con nosotros y nos va a platicar todo acerca de qué implica
el casamiento. Bienvenida, Rocío, ¿cómo Muchas estás? gracias, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Rocío, Rochi o cómo? Ro, Ro. Bueno, pues bienvenida a los 30 y más. gracias. Este tercer episodio, pues bueno, es un tema que tú acabas de vivir, que tú acabas de pasar, pero antes de que entremos al tema, me gustaría que te presentes con toda nuestra audiencia, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven. ¿Quién es Rocío? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, estoy muy agradecida de estar aquí. Para mí es un gran honor poder compartir estos minutos contigo y de un tema que, pues, particularmente ahora siento que es parte de mi esencia en ese momento, en la etapa en la que estoy. Y pues diría que soy Rocío, de profesión soy abogada y soy hija, soy hermana, soy amiga y recién soy esposa, entonces estoy recién casada, así que pues muy ad hoc para hablar de este tema. Oye, Rocío, y primero que nada, vamos a empezar con una pregunta. Ujú. Ajá. ¿Cómo se siente eso de ya decir mi esposo? Wow, creo que sí cambia, de pronto como que no lo interiorizas al inicio hasta que lo dices y sí te cae el 20. Creo que mm, socialmente creo que las cosas pueden más o menos verse diferente, aunque hay dinámicas que creo que ya lo iremos platicando, pero creo que hay dinámicas que no cambian drásticamente entre estar casado o solo ser pues novios. Entonces, creo que sí es un término que se siente bien. Ok. Ujú. Oye, Chio, bueno, Ro, cuéntame. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cuánto tiempo llevabas de novio? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿A qué se dedica tu esposo? ¿Cuántos años tiene? Todo, a ver, platícanos. Bueno, yo tengo 32 años, ya casi 33. Él tiene 33 ya cumplidos. Su nombre es César, es mercadólogo y sobre todo es mi compañero de vida. ¿Cómo fue el proceso? Fue hermoso, diría yo, y de mucho aprendizaje. Creo que también fue parte de conectarme mucho más con él y de conocernos mucho más en otra faceta de nuestras vidas y como en el en el primer proyecto más grande que hemos hecho hasta el momento. Ok, oye, ¿y cuánto tiempo llevaban de novios? 3 años, 3 años, sí, 3 años. ya. Y decidieron decir sí. Sí. Justo el programa se llama Estamos listos para casarnos porque pues muchas veces yo he escuchado anécdotas de otras personas que dicen, yo tenía 3 meses de haber salido con él y ya nos casamos, ¿no? Claro. Otros tienen 10 años de ser novios y Ujú. por fin, ¿no? Deciden Ajá. casarse o inclusive hay quienes todavía no han dado ese paso, ¿no? Ujú, Tan claro. importante y bonito. Sí. Pero bueno, cuéntame, Ro, tenían 3 años perdón, de novios, se acaban de casar, pero ¿en qué momento o cómo fue su relación? ¿Cómo decidieron casarse? Digo, en este caso, pues yo sé que él te lo propuso, Ujú. pero ¿cómo fue esta parte? O sea, ¿ustedes vivían separados, cada quien con sus Ujú. papás? O sea, ¿cómo fue esta parte de enrolamiento de Sí. ser novios, no? Pues nuestra experiencia, lo primero fue que decidimos compartir un mismo espacio y Mm, empezar a crear un hogar antes de formalizar. Por formalizar me refiero a hacerlo legal y también la parte religiosa, ¿no? Que pues ahí es un tema porque no todas las personas queremos lo mismo. Entonces, creo que eso de entrada es importante porque eh, es válido quererse casar como no quererse casar, ¿no? sí, Creo que claro. es parte de respetar lo que cada individuo y como persona quiera hacer o la proyección de vida que quiera hacer. Y lo mismo, hay quienes prefieren hasta el último día vivir con sus papás o no vivir precisamente con sus papás, pero independizarse y está perfecto. En el caso de nosotros, creo que desde un inicio teníamos como muy claro hacia dónde íbamos, pero definitivamente creo que fue una gran decisión o un acierto haber decidido compartir
pues la cotidianidad del día a día juntos, entonces sí nos fuimos a vivir antes de ya casarnos. Ok, entonces tú, para nuestra audiencia, ¿tú Ujú. crees que sería importante el primero como vivir esta parte con la pareja antes de dar el sí? O sea, insisto, creo que es súper respetable lo que cada persona prefiera hacer, pero en mi experiencia diría que sí. O sea, creo que tiene una gran ventaja. No es que sea un periodo de prueba Sí, ni claro. nada, pero creo que sí te acerca mucho más a conocer a la persona, ¿no? Porque yo creo que pues no nos casamos con un desconocido, entonces creo que el conocerse y la comunicación e ir fomentando trabajando estos pilares tan importantes del matrimonio, creo que pues sí viene bastante bien compartir vida juntos Juntos. antes, sí. Ok. Oye, Ro, ¿y uno realmente está listo para casarse? Híjole, qué buena pregunta. Creo que no lo sabes como no sabes si estás listo para hacer un montón de cosas, ¿no? Yo creo que em, lo sientes y sobre todo, no sé, creo que también hay hasta una cierta estadística. Creo que las mujeres somos más tendientes a estar listas mayormente para casarnos, para dar ese paso y dar el sí. Quizás creo que es un tema bastante interesante cómo se pueda sentir los hombres, ¿no? Creo que quizás hablar de ese tema desde la otra perspectiva sería Efectiva. también muy interesante, Sí, porque definitivamente creo que no lo vivimos de la misma manera, ¿no? Creo que nosotras estamos socialmente más, em, no sé, más orientadas a esta ilusión y demás, ¿no? es que sabes que yo creo que está, para nosotras las mujeres, creo que el casamiento o la boda está idealizada, ¿no? Sí, totalmente. O sea, desde que vemos las caricaturas, que Sí, la princesa se casa con el siempre, sí, príncipe, sí, sí. cosas así, creo que está como idealizado. Sí, totalmente, coincido. O sea, creo que las mujeres estamos más predispuestas, como dices tú, Ujú. por esa idealización de la vida feliz o como si ese fuera el destino para las mujeres, ¿no? Por eso digo, no todas quieren lo mismo, hay quienes pueden combinar su vida profesional con un matrimonio perfectamente o tener familia y hay quienes prefieren no tener familia, en fin, no Sí, todos queremos exactamente lo mismo, pero sí pienso que también los hombres dependen mucho más en qué momento está listo el hombre que la mujer, creería yo, porque también entra mucho la parte económica, que creo que para los hombres es un tema bastante relevante y no precisamente para todas las mujeres, ¿no? O sea, porque pues es una realidad que muchas veces no se tiene como esa prioridad y estás esperando, o porque es un tema de roles, ¿no? Que al final del día existe, más que el hombre es como proveedor y entonces la mujer que se dedica, no estamos en ese punto de la punto. historia, creo que cada vez estamos avanzando más a que la mujer trabaje y combine casa, pero bueno, o sea, creo que sí, saber exactamente cuándo estás listo depende de cada persona, pero lo sabes. Y en este caso, ¿tú creíste que era el momento para Sí, casarte? sí, yo creo que yo ya llevaba tiempo esperando, al menos en nuestra historia. Recuerdo que, bueno, ya después él me lo contó, que tenía el anillo desde Tiempo. casi un año antes, esperando, o sea, el momento en el que iba a hacer la propuesta, porque al menos él es demasiado detallista, entonces cuidó demasiado cómo iba a hacerlo. Entonces, pienso que sí, que yo sabía que eso era como lo que quería. Ok. Oye, ¿y te dio miedo? No, creo que miedo no, nunca. Ok. ¿Hubo dudas antes de decir que sí? No, tampoco. ¿No? O sea, No, creo que yo estaba muy consciente y muy decidida de lo que quería. oye, ¿y qué conversaciones crees que todas las parejas deberían de tener antes de casarse? Ay, otra muy buena pregunta. Sin duda diría que las finanzas en pareja creo que es un tema bastante relevante. Creo que el conocer cuál es la relación de tu pareja con el dinero es bastante clave para que el matrimonio
tenga éxito. Okey. Sí, creo que es un tema importante en las finanzas, sobre todo cuando ambos trabajamos, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Porque el hecho de saber los gastos de la casa, más tus gastos personales, Ujú. más que ciertos lujitos que te quieres Sí, dar, más que sí. nosotras compramos 1000 cosas, ¿no? Sí. Que la bolsa, que los accesorios, y Ujú. digo, en algún momento, pues sí dejas como de tener todo eso para ya, como dices, ¿no? Hacer tu Ujú. hogar y decir: "Hoy o compro esto, Okey, o le sí. aporto al gas, o le aporto a la luz", que, Sí. por cierto, ahorita ya todo está carísimo. Entonces, sí es como más el cuidar esa parte, ¿no? Y Ujú. cuéntame, ¿ustedes cómo le hacen? Pues creo que, actualmente es bastante, importante no sé, como que definir desde un inicio cómo se van a manejar, ¿no? O sea, creo que tampoco creería que existe una fórmula única para una pareja, sino que o que, vaya, funcione para todas las parejas. Creo que más bien depende de las circunstancias en particular de cada una de las parejas, porque como bien dices, hay casos en los que ambos, como es mi caso, trabajamos ambos y ambos aportamos a los gastos, ¿no? Que como también mencionas, pues, sí, en todo momento, pues, está mucho más, caro todo, entonces hay que ver, pues sí, los ingresos, hay que ver, definir desde un inicio, si se va a aportar 50-50 o cómo lo van a manejar, ¿no? Ahí hay todo, pues, un montón de expertos que lo hablan mucho mejor de lo que yo lo podría decir, pero es real, o sea, creo que ahí entramos a temas de proporcionalidad, dependiendo pues justo cómo están los ingresos de cada uno, porque pues la idea es hacerlo lo más justo posible, ¿no? Claro. Oye, y me dices que eres abogada. Sí. Hablando como de esta parte, Ujú. tú, ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia? Híjole, bueno, es que, no sé, quizá por mi profesión, yo, o sea, desde que aprendí la institución del matrimonio, siempre lo vi como un contrato, ¿no? Y ya en mi vida personal, sin duda pienso que no es una transacción, Claro. pero hay cosas que sí desde un inicio, desde que estás en la relación, sí tienes que ver como cuáles son tus negociables, tus no negociables, y, y sobre todo creo que tener muy claro que al final del día siempre son tú y él o tú y ella. Claro, Y que eso te lleva siempre a tomar decisiones buscando el bienestar de la otra persona, entender que ya no eres solo tú, que tienes que pensar en tu compañero o tu compañera de vida y en respetarlo, en que exista mucha comunicación y en elegirse todos los días. definitivamente, ¿no? Ujú, Actualmente en nuestra generación, ujú, bueno, les decía, mi programa se llama Los 30 y más porque ujú, llegamos a tener muchas crisis ujú, durante los 30, ¿no? En episodios anteriores hablábamos de la parte de que no cumplen las expectativas que a lo mejor antes los papás ya tenían, ¿no? Que casual, 30, ya tengo una casa, 3 hijos, un carro, 3 perros, y tú tienes 30 y dices: "Chale, ¿qué he hecho no de he mi hecho vida?", nada, ¿no? sí. Ajá. Entonces, hablábamos justo de esta parte. Ujú, Entonces, justo el hecho de que la audiencia sepa que no el hecho de tener 30 o más, porque hay ujú, gente que a lo mejor ya está en el cuarto piso y tampoco se ha casado, ¿no? Y es claro, y válido, o sea, está es lo bien. que uno ajá, lo que uno Sí. quiere, ¿no? Entonces, esta parte la relacionamos con todos los temas que hemos Ujú, tenido. Entonces, en este caso, es la parte del matrimonio, ¿no? ujú, Quise que vinieras tú porque tú traes el tema muy fresco. ujú. ¿Cuándo te casaste? En enero, finales de enero. Enero. Tienes Sí, muy poquito de casada, sí, entonces traes como todo tan fresco, ¿no? sí, sí, sí. Oye, y cuéntanos, ¿la boda realmente es cara como dicen? Sí, sí, bueno, vaya, o sea, no necesitas tener el dineral como para casarte, ¿no? O sea, creo que hay como que separar 2 cosas, ¿no? La boda en sí y el matrimonio, porque de entrada son 2 cosas diferentes. El matrimonio es lo realmente importante. Al final del día, la boda dura
un día y es una realidad. Hay que ser siempre súper conscientes de que se va más rápido de lo que te darías cuenta. Y yo recuerdo que muchas personas me lo decían, disfrútalo porque se pasa muy rápido. Y yo creía que era como solo un cliché, que realmente se iba muy rápido, pero cuando lo viví, confirmé Que que sí. se va demasiado rápido. O sea, son las horas más rápidas que al menos yo he sentido que he vivido en toda mi vida. Entonces, sí pienso que de entrada es importante distinguir eso, ¿no? El matrimonio al final del día, eso es lo más importante, eso es para toda la vida y la boda es solo un día en especial en el que estás celebrando el amor y esa unión de dos personas. Pero no necesitas tener una cantidad de dinero enorme para casarte y para que al final del día tengas un bonito y un fructífero matrimonio. En específico sobre la boda, creo que eso depende siempre también de las posibilidades de cada persona, sin que eso se entienda que alguien podría tener o no, o que no podría tener posibilidades de hacer una gran boda, porque creo que con poco presupuesto puedes tener una boda muy bonita y muy memorable, ¿no? Pero definitivamente mucho depende del presupuesto y del objetivo en común que quieras lograr, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo se tardaron ustedes en organizar su boda? O sea, ¿cuánto tiempo lo planearon? Nosotros, un año. Sí, Un año. ajá, nosotros nos comprometimos en diciembre y pues nos casamos en enero. Entonces sí, transcurrió un año Diciembre y que un veinte mes. veinticuatro. Sí, y ya nos casamos enero 2026. Entonces, pues básicamente un año, un mes que le dedicamos de planeación. Bueno, diría que un año, porque pues diciembre, la verdad, sí, Sí, de pura fiesta. entre pensar en el pavo y demás, pues ya honestamente no. Y estás también como disfrutando el compromiso, ¿no? Al menos yo creo que haberme comprometido fue como algo que me ilusionaba mucho y que también quise disfrutar. Y ya después viene, pues todo el proceso, ¿no? Que es muy bello, muy mágico, pero también diría que es otra de las partes en las que diría que no hay que romantizar, ¿no? Porque creo que hay también como partes de las que nadie habla del estrés que implica, evidentemente, Ujú. planear una boda, porque, no sé, muy seguramente también tiene que ver por géneros, ¿no? Si los hombres normalmente o muchos son más desentendidos y normalmente las mujeres son como las más perfeccionistas y demás, ¿no? Entonces también como que depende desde qué lado lo vivas. De que tienes que pensar en todo, ¿no? De que, Sí, y que mis damas, y que se sientan cómodas, y que los sí, recuerditos, sí, como que todo. nosotras traemos más ese, Sí, el ese mood, chip, ajá, ajá. de que tenemos que hacer mil cosas, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí. en algún momento te sentiste sola en el proceso? O sea, que dijiste, oye, César, ¿por qué no pones atención en esto que es importante? No, afortunadamente creo que César fue sin duda un novio muy involucrado. Diría que de los pocos, porque creo que sí, la mayoría de los hombres no se involucran tanto, pero yo creo que en nuestra experiencia él siempre se involucró demasiado. Las decisiones siempre fueron conjuntas, o sea, no Okay. hubo una que no hubiésemos hablado o hacer retroalimentación sobre lo que queríamos hacer. No hubo como que tú decídelo sola o yo decirle a él decídelo solo. Entonces creo que eso también estuvo muy bueno. Oye, ¿y qué fue lo que más le sorprendió del presupuesto? Ya que decidieron, bueno, antes de que me conteste esa Ujú, pregunta, ¿cómo decidieron cómo querían su boda? Digo, porque ujú. en algún momento se piensa, no, pues que en la playa, que en el Sí, bosque, sí, que en sí. salón, que en jardín. ¿Cómo lo decidieron Ujú. ustedes? Nosotros en charlas mucho antes de habernos comprometido, cuando llegábamos a hablar sobre si queríamos casarnos, cómo nos gustaría,
lo medio mencionamos, pero ya que nos comprometimos, creo que no lo dudamos y siempre tuvimos claridad en que queríamos en que fuera en una hacienda. Entonces Ok, era como que el sueño que teníamos, que compartíamos, entonces creo que eso acotó nuestra búsqueda. En principio, pues eso como que nos inclinó a que optáramos por lo que ahora llaman bodas destino, y era que fuera o elegí un lugar fuera de, pues, de la Ciudad de México, el Estado de México. Bueno, ujú, seguramente Estado de México debe tener también spots muy, muy lindos, pero bueno, para nosotros, en nuestra historia, Querétaro tenía pues un gran significado, entonces como que volteamos a ver hacia Querétaro, en específico por nuestra historia personal, ¿no? Entonces, eso fue que nos llevó a buscar diferentes lugares y empezamos así. De hecho, lo primero que hicimos fue empezar a ver pues los lugares hasta encontrar el que nos vibró oh, mejor. ok. Ujú. Y entonces, ¿qué fue lo que más le sorprendió del presupuesto? Lo caro que es, creo que justo entre las mil cosas que estás pensando y de las mil cosas que tienes que hacer, está, creo, lo principal es, diría yo, tener muy claras las prioridades de la pareja, qué es lo que quieren, lo que buscan, y lo que bien mencionas, el presupuesto. El presupuesto creo que es bastante importante porque de otra manera no podríamos avanzar, ¿no? Nos podríamos gastar mucho más de lo que se puede. Entonces, pues eso, me sorprende que, no sé, tú podrías contratar un proveedor para un bautizo o un cumpleaños y es mucho más barato que contratarlo para una boda. No sé por qué los proveedores, cuando tú les dices es para una boda, te triplican o duplican el... Como si fuéramos Ajá, millonarios, ¿no? exactamente. Ok. Oye, ¿y qué gastos nadie te advierte? Pero a ver, espérame, Híjole. antes de que me contestes, Ujú, vamos a unos comerciales con nuestros patrocinadores y mientras, perfecto. piénsale, ¿vale? Vale. Soy Oscar Salazar, terapeuta especializado en medicina china tradicional a través de las terapias naturales como acupuntura, auriculoterapia y tuina. Con más de 7 años de experiencia, acompaño a mis pacientes a encontrar equilibrio y mejorar su calidad de vida. Mi enfoque es la salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Oscar Salazar, terapias naturales para una vida en equilibrio. Hoy, tu marca empieza en redes sociales. Tu presencia digital es la primera impresión de tu negocio. Creamos contenido que conecta con tu audiencia. Estrategia, creatividad y manejo profesional de redes. Para que tu marca crezca y destaque, mientras tú te enfocas en tu negocio. Que tu marca se vea y se sienta profesional. Ladies and gentlemen, welcome. Creemos que siempre existe una ¿cuánto no inviertes en ti y en tu futuro profesional? En Casa Certificación y Formación Educativa creemos que siempre existe una oportunidad para crecer, prepararte y avanzar hacia nuevas metas. Sabemos que el trabajo, el tiempo y nuestras responsabilidades hacen que pongamos nuestros sueños en pausa. Pero nunca es tarde para volver a empezar. Hoy puedes seguir capacitándote y fortalecer tus conocimientos.
Que prepararte no solo transforma tu conocimiento, sino transforma tu vida. En Casa Certificación y Formación Educativa queremos acompañarte en ese camino de crecimiento personal y profesional. Tu futuro todavía puede comenzar hoy. Casa Certificación y Formación Educativa. ¿Cuánto? Bueno, amigos, estamos de regreso y recapitulando esta parte de los costos de las bodas, nos quedamos acá con Ro. ¿De qué fue lo que nadie te advirtió de estos gastos? A ver, espérame, es que de pronto se me vienen ideas. Muchas ideas. ¿Ya a tu alrededor tuviste Ujú. gente que se casara? Porque déjame decirte que también en la actualidad, nuestra generación, digo, yo Ya soy más se grande casa. que tú, pero Ajá. unos añitos, Casi casi nada. nada, Ajá. pero ya es muy difícil que se Es casi. casen. O sea, Sí. ya el vivir juntos, como que es lo de hoy, y está ya como muy complicado que se casen. Sí. Pero a tu alrededor había personas que ya se habían amigas, familia, que ya se habían casado y que quizás tocaron este tema. Sí, justo fue algo como muy particular. En nuestra experiencia, de nuestros mejores amigos se casaron justo en el año pasado, es decir, 2025, y muy pegados a nosotros. Hacer como retroalimentación con ellos sobre cómo lo estaban viviendo, qué experiencias estaban teniendo, o incluso ellos compartirnos qué vivieron cuando se casaron y demás. Y nosotros todavía teníamos como cierta reserva para llegar al día de nuestro matrimonio. Pues sí, eso creo que nos ayudó bastante como para haber advertido, pensado cosas que de pronto no teníamos como en el radar, ¿no? Entonces, sí es muy real que pues actualmente ya menos personas se quieren casar, pero pues en el caso de nosotros sí teníamos amigos muy cercanos que estaban por casarse y ya posteriormente ya recién casados, así que pues eso también ayudó bastante. Y sobre los gastos que nadie te dice, nadie te advierte. Híjole, es que el mundo de las bodas es bastante interesante. De entrada nunca me imaginé o nunca me pasó realmente por la cabeza ciertas cosas que fuimos conociendo ya en la planeación, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, el hecho de que tengas que pensar en tener una ambulancia en el lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un índice de Accidentes. accidentes en las bodas por exceso de consumo de alcohol y demás, no sé, las bodas siempre se descontrolan. Entonces, pues eso lleva a muchos de los lugares a exigir que cuentes con ese servicio, ¿no? Claro. ¿Qué otro tipo de cosas? Las plantas de luz, por ejemplo. O sea, son gastos que tú, la verdad, no consideras. Cuando estás haciendo tus números, estás pensando en cuánto lo voy a destinar a las flores, cuánto lo voy a destinar a la comida, etcétera, pero no estás pensando en ese tipo, por ejemplo, de detalles. No nos pasan por la cabeza, pero sí se tienen que cubrir. Oye, ¿y vale la pena gastar tanto dinero en la boda? Híjole, yo creo que esa es una gran pregunta. Creería que de entrada no tendríamos que endrogarnos o tener que pedir un préstamo o cualquier tipo de figura para poder tener una gran boda o la boda de tus sueños, ¿no? Creo que romantizamos tanto las bodas que muchas veces pensamos que si no es como lo vemos sobre todo en redes sociales o como fue la boda de X artista, pues que tal vez nuestra boda no tenga un gran valor y eso no es así, ¿no? Creo que al final del día estás consumando una unión y es lo más importante. La celebración creo que tiene mucho que ver con el estilo de cada una de las personas, de lo que quieran, ¿no? O sea, el hecho de que tú decías gastar tiene que ver ni siquiera con el poder adquisitivo, ¿no? Tiene que ver con un presupuesto porque no todas las personas están dispuestas a gastar lo mismo. Por ejemplo,
creería que para una persona que es muy, muy importante las flores, o pensamos que, no sé, que a alguien le encanta la iluminación o lo que sea, pues muy seguramente parte de su presupuesto o gran parte lo va a querer destinar a eso, ¿no? O a quien, no sé, que a la pareja le gusta muchísimo la música en vivo o a lo mejor dice, no, yo prefiero un DJ. Todo eso va cambiando en el presupuesto y va impactando, por supuesto, en lo que vayas a gastar. Bueno, gastar o inversión, ¿no? Porque al final del Claro, día creo que sí. es mejor verlo como una inversión. em, pero pues creo que sí es algo que tienes que meditar antes, pensar Oye, bien. y por ejemplo, bueno, en mi caso, yo me la aventé la organización Ujú, sola, sola, ajá. ¿no? Yo dije, Yo yo puedo, puedo, ajá. pero bueno, mi boda fue por aquí, Ujú, ¿no? Por Scali. En tu caso fue en Querétaro sí, y creo que ustedes sí contrataron un wedding planner, ¿no? sí. ¿Tú qué consideras que debería para nuestra audiencia? ¿Wedding o no wedding? Bueno, yo creo que te facilita mucho la vida y la existencia, sobre todo justo en un escenario donde estás pensando en una boda destino, porque pues sí, o sea, estarte trasladando o estar viendo y buscando proveedores que no están en la misma o en el mismo código postal donde tú estás, pues al final del día sí se complica muchísimo. También digo, qué gran orgullo y admiración que tú te lo aventaste así y trabajando, porque es otro Sí. punto, ¿no? O sea, también cuando las dos personas están trabajando, pues eso complica mucho más, ¿no? Que te puedas como enfocar al 100%, Es que, por ejemplo, mira, en mi caso yo decía, es que nadie la va a hacer como como yo yo. quiero Ajá, que quede, ¿no? sí. Entonces, yo por eso decía, no, esto y el otro. Ujú. Y después de eso, después de casarme hace ya, Ajá, algunos años, ajá. este, yo quería estudiar un diplomado en wedding Bueno, planner sí, porque sí, yo dije, tengo todo el yo talento. la armo, ¿no? Claro. Pero, o sea, me pongo también en tu lugar y digo, qué complicado Ujú, fue esa parte, ¿no? De que también se estuvieran trasladando, el ujú, que realmente, pues tu wedding entendiera como lo que tú querías, ¿no? ujú, sí, Y que fuera realmente, o sea, en base a tu presupuesto, que no sí, se excediera. sí, Porque sí, yo digo, sí. bueno, un wedding dice, pues mira, esto, pero también todo Claro, sí, implica todo. más Sí, 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 dinero, ¿no? sí. Entonces, en este caso, ¿qué tan fácil o qué tan complicado fue esa parte, no? Pues nosotros creo que tuvimos bastante suerte porque nuestro wedding y su equipo, la verdad, hizo un gran trabajo y desde el día uno nos hicieron sentir bastante cómodos y creo que entendieron bien como lo que queríamos hacer, lo que queríamos reflejar. Nosotros tratábamos de que la celebración tuviera como en gran parte nuestra esencia o parte de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, creo que ellos lo entendieron bastante bien y lo supieron materializar y nos cacharon perfectamente las ideas. Desde el día uno yo le dije que quería hacer como un intro para cuando nosotros fuéramos a entrar y quería hacer como una grabación de como tipo sobrecargo, así como Okey. cuando vas a despegar. Y la verdad es que desde ese día ellos se emocionaron muchísimo y dijeron como que no lo habían hecho y tenían muchas ganas de hacerlo y que no habían encontrado la pareja que lo quisiera hacer y pues se encontraron con nosotros que sí lo queríamos hacer. Entonces creo que hicimos como un buen match con ellos y cuando ¿Hombres? sí, sí, y Oh, bueno, claro, también había, por supuesto, en su equipo mujeres, que nos dieron todo el respaldo y pero es eso complicado esa parte, bastante. ¿no? Sí, 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 y Y yo, más porque, perdona, y sí, más porque dices, un hombre no va a entender lo que nosotras como mujeres queremos. sí, justo eso fue muy curioso porque antes de nosotros elegir ese lugar, encontramos otro en el que tuvimos, pues ahí un acercamiento con, en ese caso, una wedding planner que muy linda, sin duda creo que debe hacer un trabajo excepcional, pero nosotros no elegimos ese lugar. Y después de que la conocimos a ella, y que yo dije, me quedé triste porque dije, ay, me parecía que ella iba a ser una gran planeadora de bodas, pero después los conocimos a ellos y yo fascinada, o sea, Todo. porque justo eso de que fueran hombres fue como
No sé, creo que fue bueno porque, no sé, siento que César también se sintió como que visto en el Respaldado, ajá. proceso, exacto, y que, no sé, creo que ellos fueron siempre muy imparciales y siempre nos hicieron sentir que las decisiones siempre eran Las que 100% las que, ustedes. ajá, las que nosotros tomáramos, decidiéramos, entonces eso estuvo bastante bien. Y sí, pienso que, o sea, el optar por un wedding planner, claro que muchas personas no lo consideran porque es una parte importante de tu presupuesto. Sí, claro. Pero si lo piensas en el aspecto de lo que no harías porque tendrías ese apoyo, creo que ahí es cuando dices vale totalmente la La pena, pena. ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos la celebración del matrimonio civil antes y ahí sí nos dedicamos nosotros como a, claro, obviamente con el apoyo fundamental de nuestras familias y por ahí quienes nos ayudaban como a la parte de la decoración y demás, pero parte de la logística en ese día, aunque fue algo muy pequeño, entendí la importancia de estar como tan consciente de todo lo que tienes que hacer Sí. y que, híjole, que te pregunten, oiga, ¿dónde está el cuchillo, por decir algo, dónde están los hielos? Pues sí, es como que algo que yo dije, por eso vale la pena contratar un wedding planner, porque no voy a estar pensando en solucionar cosas, sino en dedicarte al final del día solo en disfrutar tu día. Creo que ese es el gran valor de contratar a ese wedding planner, ¿no? Porque tienes la posibilidad y privilegio, diría, de poder disfrutar solamente y no preocuparte por otra cosa. Ok, oye, y vamos a entrar al momento cumbre de esta plática, Ujú. la parte de los invitados y el drama familiar, ¿no? Ok. ¿Cómo seleccionan a los invitados? ¿Cómo decides si invitar a la tía Juanita, si Ujú. invitar al primo Juan o no invitarlo? Sí. Que si el amigo o la familia. Yo soy de la idea que siempre eh, invitemos a la gente que está en Ok. nuestra relación, ¿no? Sí. Porque luego, inclusive también los papás llegan a meterse de, no, pero ¿sabes qué? Te falta que la tía Margarita, de Sí. que ni siquiera la ves, ¿La has la visto? conoces, Sí. o, pero tiene que estar en tu boda porque es tu tía, Sí, ¿no? claro, sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo fue esa parte? Ay, creo que es de las partes como incómodas en la planeación. Sí, claro. Y que obviamente eso tienes que estar como bastante firme con tu pareja para que ambos como que sean un frente común para poder como em, pues sí, ir ahí esquivando tanto de una familia como de la otra familia, porque por supuesto que son ambas, ¿no? Las que Ajá, esperan tener que al tío, que al sobrino, que no necesariamente tienen un vínculo tan cercano contigo, ¿no? O sea, claro. el que sean familia por sí sola, creo que no, y digo, esto puede ser muy polémico, pero es bueno, en mi opinión es una realidad. No, eso te tiene que hacer Obligar, ¿no? obligarte, exacto, o sea, a que lo tengas que considerar, ¿no? También pienso que volvemos al punto del presupuesto, ¿no? Si tu presupuesto te da para hacer una boda de 500 personas, pues perfecto, muy seguramente podrás invitar Dale. a la tía Cuca, ¿no? Porque pues te da para eso. Pero si tu presupuesto es más ajustado o a lo mejor no es por presupuesto, pero es tu decisión tener una boda pequeña, porque también es una realidad. Hay personas que quieren algo más íntimo, que no tiene que ver con cuánto puedes o no pagar, sino más bien el que quieras muchos invitados o un poco menos de invitados. Entonces, a lo mejor en función de eso, pues vas decidiendo cuántas personas sí puedes o no puedes, ¿no? Entonces, suponiendo que se dividen los invitados, pues claro que a cada uno le va a tocar, pues decidir ¿A quién? a quién y a quién no, ¿no? Y evidentemente, salvo que haya una situación muy específica con alguien, pues una situación en la que sí tengan que platicarlo, pero de resto yo creo que hay bastante libertad y respeto, obviamente, con tu pareja para tener a los invitados que elijas, ¿no? Que en su caso, alguien de su familia se molestó porque no los invitaron, Y, que se hayan enterado. yo creo que sí, sin duda hay personas que se sintieron excluidos
y no era nada personal, creo que Ujú. era una cuestión que, pues sí, era de, pues de números básicamente, ¿no? Porque tú tienes un presupuesto definido y sabes que ese presupuesto es para 150 personas, ¿no? O para 200 personas o para 100 personas, ¿no? El número que tú quieras. Y pues obviamente cada persona, eso es que a lo mejor las personas cuando no te involucras en lo que es una planeación de una boda y no tienes idea de lo que cuestan las cosas, Sí. asumen que puedes invitar a la novia del primo que llevan una semana saliendo y que es muy fácil decir, oye, quiero el famoso plus one, ¿no? Ajá. Entonces, como muy difícil e incómodo tener que decir, no puedo darte ese extra, porque eso implicaría que yo dejara, por ejemplo, fuera a una prima o a una tía o a alguien del trabajo, porque al final del día también somos obviamente seres sociales, que no nada más tenemos relaciones familiares, ¿no? Sí, Tenemos claro. amigos, tenemos, no sé, algunas relaciones laborales que de pronto tú quieres invitar a alguien de tu círculo laboral Laboral. o a tus amigos de la secundaria o a los, como bien dices, las personas que están contigo, ¿no? Ujú. Otra cosa que yo creería que funciona como para decir, ay, sí lo invitaría, si esa persona conoce a tu prometido o a tu futuro esposo, o sea, ¿por qué invitarías no sé, al amigo o la amiga que pues ni siquiera ha convivido, ni siquiera sabe eh, que tienes a una pareja, cómo es, o sea, ese acercamiento con ustedes? No sé, pienso que hay varias cosas en las que tienes que pensar antes de Y decir, creo que no solamente aplica para los amigos, creo que también ujú, la familia, ¿no? sí, Pues en realidad sí, a veces es complicada esta parte. Pero oye, Ro, ¿cómo poner límites sin quedar mal? ¿Cómo difícil. fue esa parte? Porque creo que también es un tema el que los papás se empiecen como a involucrar Ujú, y cómo poner límites para no quedar mal con ellos, porque también creo que es algo que no se habla, ujú, pero sucede mucho. sí, O total. sea, el que a lo mejor nosotros mismos estamos pagando la boda y Sí, de pronto los papás, ah, sí, pero yo me quiero falta, 3 sí. boletos más, ¿no? ¿Y por Ujú. qué no vas a invitar a tu tía Juanita Sí, si ella te vio de te chiquito? cargó de Ajá, chiquito. te cambió el pañal, ¿no? Pero justo, ¿cómo poner límites sin quedar mal? Muy difícil porque obviamente tu familia es muy importante y quieres darles gusto, ¿no? O sea, creo que sí es parte de hacerte consciente y ser empático en que tanto es muy importante para ti y tu pareja, porque pues obviamente ustedes son los protagonistas, pero alrededor de ustedes pues están tus hermanos, están tus papás, principalmente, que te están viendo cumplir un sueño y que ellos también se sienten como muy, pues muy felices y que muy seguramente quisieran involucrarse mucho más o tener como mayor alcance, ¿no? Como de decisión. Pero pues sí, justo, no es siempre es posible. Obviamente los tomas en cuenta y los escuchas, pero no en todas las situaciones pues Sí, puedes claro. darles el gusto, ¿no? Y creo que pues un poco es pedir ese respeto para que puedan ustedes al final cumplir lo que quieren lograr como pareja y creo que es imposible no herir susceptibilidades. O sea, creo que Sí, claro, es con alguien no vas a quedar bien. bien. Sí. Y definitivamente es Nos preguntan aquí en el WhatsApp, y los que te garantizan o te confirman de ir y no van, Ay, ¿qué les dirías? que no sean así. Diría que no sean así. Yo creo que cuando eres más consciente de que son los ahorros de los novios o que es tiempo de trabajo, esfuerzo y demás para que puedan tener la boda que quieren tener y se te hace tan fácil decir que vas y no vas, eso es una falta de respeto total. O sea, creo que em, las personas deberíamos de ser más conscientes. Si y te invitan, empáticas, y creo, ¿no? empáticos, sí, si te invitan y genuinamente quieres ir, perfecto, confirma. Pero si solo lo dices porque no te atreves a decir que Que no. no, porque en general en la vida es muy difícil para muchos poder decir Sí. que no.
Creo que eso también funciona bastante, a lo mejor hacerse como aliado de herramientas que actualmente existen como las confirmaciones digitales o como alguien que de pronto lo hace los wedding planner, pero obviamente tiene un costo hacerlo, ¿no? Sí, Pero claro. a lo mejor de pronto pueden ser tus propios amigos o familia que te ayuden a hacer como esas llamadas. Reconfirmación. Ajá, porque pienso que a las personas, si yo te lo pregunto a ti, de pronto no te sientes tan cómoda de Sí, decir claro, sí que no. voy, ahí me vas a ver en Ajá, te primera vas a fila, ¿no? sentir un poco más comprometida. Pero creo que sí es importante, o sea, cuando los inviten a una boda, sin duda, si van a ir, confirmen, pero si no van a ir, de verdad, mejor hagan un favor y no hagan que ese boleto se pierda, porque es dinero perdido y además, pues sí, creo que genera cierta tristeza ver espacios ahí Vacíos. vacíos. Oye, ¿y qué Sí. pasa cuando te confirman y un día o Ujú. inclusive unas horas antes de la pachanga te dicen, ¿qué No se crees? puede. No voy a poder ir. Sí, pues creo que es obvio que los imprevistos siempre están, ¿no? Y que creo que es parte de las cosas que siempre te dicen, de que no quieras que todo sea 100% perfecto, Sí, porque claro. es imposible y hay muchas cosas que están fuera de tu control. Entonces, parte de las cosas que están fuera de tu control precisamente es eso, que las personas, obviamente, pues se les puede atravesar cualquier cosa y no puedan asistir, no sé, ¿no? En esas situaciones, pues no queda más que entenderlo y que no te enganches y disfrutes tu día. Claro. Al final del día ya le dedicaste un montón de tiempo y de esfuerzo y de un montón de cosas para que pues te amargues por ese tipo de cosas. Y creo que siempre pasan. O sea, a nosotros siempre nos lo decían o era un tip que nos dieron nuestro wedding, invitar a cierto porcentaje más, porque Ok. siempre dicen que invariablemente la gente cancela de último momento o no llega. Las cancelaciones creo que pues sí se ven y estar confirmando es bastante importante, ¿no? Como que estar duro y Ujú. dale porque ¿Sí vas a ir? ¿Sí sí, vas a ir? y es normal, ¿no? A lo mejor un año, bueno, no mandamos una invitación un año antes, pero por lo regular la envías, ¿qué te gusta? Como el famoso save the day que envías como para irte anunciando la De te fecha, por voy a lo menos te voy a invitar. invitar, entonces no hagas planes en X mes, por ejemplo, y para que vayas reservando la fecha, y ya acercándose la fecha, ya con todos los detalles de la invitación y demás, pues, pues sí, ¿no? A lo mejor tú 8 meses antes me dices que sí y a la mera hora de pronto tienes un evento laboral que no puedes mover y se entiende, ¿no? Y ahí lo único que pides es que avises, ¿no? O sea, yo sí lo dije en mi experiencia, prefiero que un día antes me digas que no puedes ir a que ese día simplemente no aparezcas, Yo te esté porque claro, esperando y no llegues, ¿no? porque obviamente lo que te decía de los famosos extra, fue bien común, o sea, que el amigo o el primo o lo que sea, o alguien más de la familia que te diga, oye, yo quisiera llevar, no sé, a un amigo, una amiga o alguien, quien fuera, y tú no lo puedes considerar. Yo creo que si hay personas que si a último momento los puedes integrar, van a estar felices y es mejor que se aprovechen esos A espacios que se pierda. a que se pierda. Oye, ¿y entonces invitar por compromiso o por amor? No, por amor, totalmente. O sea, todos sus invitados fueron invitados por amor. Sí, yo creo que fue difícil, pero sí, creo que teníamos una elección consciente de las personas que estuvieron ahí. De hecho, fue justo algo como de nuestra experiencia, algo tan gratificante de sentirnos muy privilegiados y afortunados de tener reunidas a tantas personas que nos quieren y que sabemos lo que implica, pues, hacer un viaje, ¿no? Más en una boda destino que implica hospedaje, que implica qué te vas a poner y que, no sé, todo lo que conlleva hacer Y ese viaje. aparte, su boda de ustedes muy internacional, Ah, muy sí, de 3 días. O sí, sea, justo eso también, ¿no? O sea, el saber que había personas que viven fuera de México y vinieron a formar parte de nuestra historia, eso es algo que agradecemos infinito y sí, sin duda muy agradecidos por siempre.
Ok. Oye, Ro, vamos a hacer una pequeña dinámica ya Ujú, para ir cerrando toda esta parte del programa. Me gustaría que te voy a hacer yo unas preguntas ujú. y que tú me contestaras muy breve. Ok. ¿Sale? ¿Cómo imaginabas el matrimonio? Mm, yo cocinando y él yendo a trabajar. Y la realidad es que los dos trabajamos y tenemos un gran proyecto de vida juntos. Y los dos cocinan. Y los dos le entramos a todos, sí. ¿Qué ha sido diferente ahora que ya te casaste? Mm, creo que el compromiso es más fuerte. No digo que no lo tuviera antes, pero creo que a lo mejor antes sentía como mayor libertad de enojarme como más a la ligera o a lo mejor hacer pues por ahí hay algún berrinche o lo que sea, y ahora no, o sea, ahora creo que siento que ya no estoy como en ese momento y que tengo que cuidar el vínculo, entonces creo que Ok, sí, ya ciertas cosas cambiaron. cambian. Oye, ¿y qué aprendiste de tu pareja durante el proceso? Mm, que es el mejor compañero de vida que pude haber elegido, que no me equivoqué, que es mi respaldo y el mejor equipo. Oye, ¿y qué cosas sí cambiaron después de casarse? Que sí cambiaron. Mm, pues nada, em, las responsabilidades, claro, o sea, ya hay como que otro tipo de, pues de conversaciones que tienes que tener para poder cumplir los objetivos que tienen en común. Ok. Oye, y dime, ¿mito o realidad? ¿Casarse cambia todo? No necesariamente. O sea, ¿tú crees que es mito? Ay, bueno, diría que sí es una realidad, sí cambian las cosas, pero em, no es como algo, no es que si no te casas, no sé, no cumplas cierta expectativa. No sé, creo que tiene un poco de los dos. Ok. Oye, ¿y la boda siempre sale perfecta? No, sí, hay cosas que no puedes controlar. Entre más invitados, mejor. No, no creo. Ok. ¿La luna de miel arregla el estrés? Sí, sin duda. Sí. ¿El amor es suficiente para un matrimonio? No, no. Creo que, pues sí, te enamoras, pero al final del día el amor es un verbo, es una acción y es una decisión. Entonces, no, el amor no lo es todo. Es fundamental tener claro que día a día tienes que elegir a la persona. Ok. Oye, Ro, y para cerrar con este capítulo, dinos 5 lecciones aprendidas que compartirías con nuestra audiencia durante tu proceso de boda. Ay, wow. Que disfruten el proceso, pero que también em, no sean tan exigentes o tan duros cuando tengan momentos de catarsis o de mucho estrés, porque creo que es parte de, y sentir esos momentos como sentirte tan abrumado y demás, no está mal, simplemente como que lo dejes pasar y sigas enfocado en disfrutarlo, en que disfrutes tu día, salga como salga, al final lo que importa es lo que acaba de suceder. Ya la fiesta realmente es solo el momento de relajarte y de pasarla bien, pero lo más importante es que después de ese día vas a estar con la misma persona que decidiste compartir la vida y elegiste. Entonces, creo que ahí está la importancia em, en que no te estreses tanto, en que te relajes más, en que no quieras que todo sea perfecto, em, en que confíes en tus decisiones y que pues al final lo que tú y tu pareja quieran hacer, eso es lo que importará sobre las opiniones, que van a haber muchas, y
que solo escuchen lo que ustedes dos quieran hacer. Ok. Bueno, amigos, pues ya escucharon a Rocío. Hoy aprendimos algo muy importante. La boda dura un día, Sí. unas horas, pero la persona con la que decides unir tu vida dura para toda la vida. Es momento de que todos reflexionemos, veamos si realmente es lo que queremos. Recuerden que las relaciones no tienen que ser desechables, que si no funcionan, pues se tiran. Hay que tratar de arreglar las cosas, hablar, platicarlo. La terapia, si no Ujú. funciona con el hecho de platicar. Creo que aprendimos algo muy importante. Nunca vamos a saber si estamos listos o no para casarnos. Ujú. Creo que también llega el momento y decides, sí, es, Ajá. ¿no? Ujú. Acepto. Entonces, muchas gracias por habernos A ti, acompañado, por por haber estado con nosotros, por habernos platicado tu historia real, sin filtro, Ujú. lo bueno, lo malo, lo peor. Mm. Y pues bueno, amigos, nos vemos en nuestro siguiente episodio el próximo sábado. Recuerden que estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde. Antes de que cerremos, me gustaría compartir con ustedes que próximamente vamos a tener cursos. Todas estas personas que se están sumando a este proyecto nos están ayudando a realizar pláticas, cursos, y el próximo 20 de junio vamos a tener un curso de inteligencia emocional con nuestra queridísima amiga Magali, que por ahí estuvo con nosotros en nuestro primer episodio, fue nuestra madrina, y pues ella decidió poder compartir con todos ustedes esta parte de la inteligencia emocional, cómo hacernos más fuertes, cómo empoderarnos, no solamente para las mujeres, también para los hombres. Creo que a veces también hace falta que los hombres crean en ellos mismos. Y bueno, amigos, vamos a estar por ahí lanzando a través de Sabela Comunicaciones nuestro cuestionario para que se inscriban y puedan asistir con nosotros. Yo los veo el próximo sábado. Recuerden, mi nombre es Berenice García y esto fue Los 30 y más. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Adiós. Adiós.